Algunos evalúan a los predicadores o a las iglesias o a los movimientos religiosos en general por la cantidad de personas que logran aglutinar alrededor de sí. Dios debe estar en este o en aquel lugar porque hay muchas personas allí, pero seguramente no se encuentra en este o en aquel otro lugar porque allí no hay mucha gente. Hermanos, ¿es eso lo que dice nuestro Señor en nuestro texto? ¿Por sus números los conoceréis? No, eso no es lo que dice Cristo nuestro Señor. Nada se menciona en este pasaje acerca de números, acerca de cantidad. De hecho, más bien Cristo nos advierte en el versículo 13 que son muchos los que entran por la puerta falsa de la conversión falsa, guiados precisamente por los falsos profetas. Versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. A veces enferma, hermanos, ver algunos ministerios hablar a favor de sí mismos con estadísticas. Ah, Dios nos está bendiciendo. ¿Por qué? Porque ya tenemos tantas iglesias, porque ya tenemos tantos miembros, porque ya tenemos tantos programas misioneros. Hermanos, los números no son una tabla de evaluación. Cristo dice aquí, por la puerta ancha que lleva a la perdición, son muchos los que entran. Y en el versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Y qué les dirá Cristo? Yo nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No pocos, hermanos, muchos. Ahora debo aclarar que no podemos por esto llegar a la conclusión inversa y decir que donde hay mucha gente entonces tienen que ser falsos. No. Lo que estamos diciendo es que los números no son una tabla de evaluación ni a favor ni en contra, que no debemos basarnos en los números para llegar a ninguna conclusión. El apóstol Pedro predicó un poderoso sermón en el día de Pentecostés que atrajo 1000 almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. 3000 almas en un solo día. Y unos días más adelante otros 5000 se añadieron a la iglesia. Sin embargo, a Jeremías y a Ezequiel les tocó un ministerio que no dio muchos frutos numéricos. Pero tanto Jeremías, Ezequiel y el apóstol Pedro ministraron la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo. Los números no son una tabla de evaluación. No debemos concluir que Dios está bendiciendo un ministerio simplemente porque ha logrado aglutinar mucha gente. Como tampoco debemos pensar que un ministerio no tiene la bendición de Dios porque no ha podido hacer eso. Primera a los Corintios, capítulo 3. Hermanos, esto es importante. Esto es importante. Primera a los Corintios capítulo 3, versículo 13. Hablando del juicio que ha de llevarse a cabo aún de los siervos de Dios, dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. La palabra que Reina Valera traduce allí como cual sea, significa literalmente de qué clase sea. Por eso la Biblia de las Américas traduce el texto de este modo: el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. No es la cantidad lo que será evaluado en aquel día, sino la calidad. Por eso decía un siervo de Dios, cuando yo oigo a alguien que me dice: ¿cuántos asisten a tu iglesia los domingos en la mañana? ¿Cuántos miembros hay? Para entonces decirnos: en mi iglesia yo tengo tantos miles. Él dice, yo más bien le pregunto: ¿y cuánto van al culto de oración? ¿Cuánto van al culto de oración los miércoles? Porque los que van al culto de oración son los que verdaderamente son miembros de esa iglesia.
Hermanos, yo sé que hay momentos en que una situación puede llevar a alguien a ausentarse del culto de oración, pero una persona que dice ser cristiana, que dice ser miembro de una iglesia, pero se ausenta fácilmente de aquel culto en el que la iglesia viene a derramar su corazón delante de Dios para pedir su bendición por el ministerio, esa persona, aunque dice ser cristiana y dice pertenecer a una iglesia, en su corazón está muy lejos de amar al pueblo de Dios. No, hermanos, no es cantidad lo que queremos, es calidad. Personas que realmente amen el reino de Dios, personas que realmente amen las almas, personas que estén preocupados por lo que esté pasando en esta o en aquella otra iglesia y vienen cada miércoles a derramar su corazón delante de Dios y decir: oh Dios, bendice tu reino, porque esta no es una obra de hombres, es una obra de Dios y solamente puede ser hecha con el poder del Espíritu Santo cuando la iglesia de Dios ora. No, hermanos, no es cantidad, es calidad. Hermanos, que no se nos llenen los ojos cuando veamos estadios llenos de personas y entonces pensemos: ah, Dios debe estar allí, mira cuánta gente. No, hermanos, esa masa de personas no prueba nada, ni a favor ni en contra. George Whitefield, aquel gran predicador del siglo XVIII, aglutinaba multitudes alrededor de sí. Nos dicen los historiadores que en ocasiones llegaron a congregarse hasta 30,000 personas para escucharle predicar. Y ahora yo me pregunto, ¿es ese hecho el que debe llevarnos a la conclusión de que Whitefield era un siervo fiel? ¿Que aglutinaba 30,000 y 20,000 personas a su alrededor? No, de ningún modo. Sabemos que Whitefield era un hombre fiel por el contenido de su predicación y por la calidad de su fruto. Eso es lo que habla a su favor. Tenemos otros que usan como tabla de evaluación para ver si Dios está bendiciendo o no un ministerio, los edificios que hayan podido levantar, los ministerios que hayan podido desarrollar, los autobuses que puedan tener, si tienen escuela o no tienen escuela. Sí, todo esto es sorprendente, pero nuestro texto tampoco dice: por sus edificios los conoceréis, por sus autobuses los conoceréis, por sus programas de radio, de televisión, por sus escuelas los conoceréis. Ninguna de esas cosas es mencionada por el Señor como una evidencia que apruebe o desapruebe un ministerio. Sencillamente no debemos usar esas cosas para evaluar a nadie, ni a favor ni en contra. Y tampoco debemos evaluarlos por su capacidad de oratoria. Tampoco debemos evaluarlos por su predicación. En cuanto a la calidad de la predicación, el hecho de que un individuo hable bien solo prueba que es un buen orador, pero nada más. Cristo no dice aquí: por su retórica los conoceréis. Como vimos hace unos domingos atrás en nuestra serie de exposiciones en 1 Corintios 13, Pablo declara que se puede poseer una gran habilidad de comunicación sin tener amor, y en tal caso no somos nada. Hermanos, sé que me estoy extendiendo en este punto, pero es que pienso que es algo importante, establecer con precisión los parámetros a través de los cuales hemos de juzgar a todos aquellos que vienen a nosotros con una Biblia en la mano, afirmando ser siervos del Dios Altísimo. Así que no voy a permitir mencionar una cosa más en cuanto a esto. En quinto lugar, los prodigios y dones extraordinarios tampoco deben servirnos para evaluar a los siervos de Dios. Muchos se sienten confundidos hoy al ver que hay personas que parecen tener la capacidad de sanar a los enfermos o de hacer cosas que en verdad son sorprendentes y se preguntan: ¿acaso no estará envuelto en todo esto el poder de Dios? Pastor, en esos cultos ocurren cosas verdaderamente extraordinarias. Sí, yo lo sé, pero eso tampoco prueba nada. Eso tampoco prueba nada. Versículo 21, Mateo 7.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No voy a extenderme mucho en la explicación de ese texto porque Dios mediante lo veremos el domingo próximo. Pero ¿qué dice el Señor aquí? Muchos vendrán delante de mí en aquel día, confiados en el hecho de que pudieron hacer grandes cosas en sus cultos. Señor, mira que yo sané cojos. Señor, mira que yo sané ciegos, mudos, sordos. ¿Cómo puede ser, oh Dios, que yo esté ahora entre los culpables condenados? Y Cristo dirá, nunca os conocí, con todo y sus milagros, con todo y sus profecías, con todo y su echar fuera demonios, son hacedores de maldad. Eso no prueba nada. No prueba nada. Segunda Tesalónica capítulo 2. Oh hermanos, cuántas almas engañadas, simplemente porque en este o en aquel lugar hay un sanador. Hermanos, eso no prueba nada. Dice Pablo en 2 Tesalónica 2:11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y en el versículo 9 vemos claramente que se está hablando allí de gran poder, señales y prodigios mentirosos. Gran poder, señales y prodigios mentirosos. Volvamos a nuestro texto que dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. No por los números, no por el celo, no por los edificios, no por la oratoria, no por los milagros. Allí dice, por sus frutos. ¿Cuáles frutos? Su credo y su carácter. He ahí lo que debemos evaluar de un hombre que afirma ser siervo del Dios Altísimo.